Gracias, muchas gracias a usted, muchas gracias a quienes nos hacen el favor de participar en esta emisión, cuyo tema hoy es altamente combustible, explosivo, incendiario dirían algunos, y no tiene ninguna relación con la medalla Belisario Domínguez, para que después no vaya a haber inferencias indebidas. Vamos a hablar en esta ocasión sobre la gasolina. La gasolina como un insumo, la gasolina como un producto, la gasolina como un mito durante muchos años, como un tabú, la gasolina como algo que literalmente mueve el transporte en este país, mueve a las personas y que es un elemento de primordial importancia fiscal, porque usted sabe que lo que usted gasta en gasolina no es para quien fabricó la gasolina, es para la Secretaría de Hacienda, porque hay impuestos, porque hay una fuente inagotable de recursos para el gobierno con esa mercancía que usted la compra y en cuanto la usa, pues simplemente sirve para contaminar el ambiente, entre otras cosas. Pero en fin, tiene muchos ángulos este asunto de la gasolina y yo les agradezco a las diputadas y a los señores diputados que nos acompañen para que nos expliquen la importancia que tiene esto en la economía y cómo desde aquí se han cambiado cosas que permiten la liberalización del mercado, la libre venta de gasolina, venga de donde venga, la importación y todo lo demás. Y les quiero pedir, por favor, que uno a uno nos hagan el favor de presentarse, plantear una mínima introducción de su punto de vista para que en los próximos bloques podamos debatirlo, discutirlo, analizarlo de acuerdo con sus puntos de vista. Primero las damas. Primero iba a decir, primero los pobres, primero las damas. Está bien. Sí, muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Sin duda, el tema es muy, muy importante para la economía mexicana. Tenemos un problema muy grande en el país. A raíz de la reforma energética, nuestras 6 refinerías de Pemex empiezan a recibir menos carga de crudo para procesar y con ello empieza a bajar la producción de gasolina en México. Y se abre a una libre importación y empiezan a importar mayor cantidad de gasolinas y petrolíferos. Estamos hablando de los dos. Con esto tenemos 2 situaciones. Una, que primero en la reforma nos dijeron que iba a bajar la gasolina, que al momento que se abría al mercado iba a entrar gasolina barata. No ha sucedido ni va a suceder. Hemos permitido que entre, tenemos capacidad hasta de 2 o 3 días nada más de almacenamiento, es un flujo que está entrando diario y nuestras refinerías, las 6 en un promedio, traen una producción del 48% en general. Las tenemos subutilizadas. Las refinerías nos dicen que necesitan reconfigurarse y todo este tipo de cuestión técnica que no de todo es cierto, porque podrían estar trabajando como lo han hecho en las últimas décadas con un balance de crudo. ¿Cómo se refleja eso en nuestra economía? Bueno, para empezar, hoy las finanzas petroleras en este país se están sustentando a través de las gasolinas, más que de la venta de crudo, más, A la hora que estamos importando, hay un impuesto muy alto, por cada litro de gasolina, los contribuyentes estamos pagando aproximadamente 4 pesos de impuesto, en comparación con lo que cuesta. Entonces es un tema muy importante. Muy bien, diputada. Por favor, diputada Trujillo, y luego ya seguimos con los caballeros. Por favor, 2 minutos para cada quien. Yo creo que efectivamente el tema de la liberalización de las gasolinas era una consecuencia lógica de la reforma energética. Así como en principio se adelantaron los tiempos para la importación libre de gasolinas y de diésel, ahora también se adelantan los tiempos que ya están
previstos en la propia reforma para que el precio de la gasolina no lo fije directamente como actualmente es la Secretaría de Hacienda, sino que esté sujeto a las condiciones de oferta y de demanda que fija el mercado. Yo no estoy de acuerdo con mi compañera Rocío en que derivado de la reforma es que han habido todas estas situaciones. Creo que si bien comparto la preocupación que ella tiene en torno a las refinerías, no es una problemática que se está enfrentando derivado de la reforma, es la consecuencia que estamos pagando de muchos años de falta de inversión en refinerías, de falta de inversión en el sector que permitieron que estuvieran en condiciones actualmente de muy mala calidad para operar. Sin embargo, bueno, creo que también en el plan de negocios que ya la propia empresa presentó a los mercados y al público en general hace unos cuantos días, está previsto retomar las inversiones en refinerías que nos permitan justamente darle la vuelta a esto y tener combustibles también hechos en México de muy buena calidad. Muy bien, muchas gracias. Por favor, diputado, empezamos por acá. Gonzalo Guízar Valladares, del Partido de Encuentro Social. Efectivamente, el tema de la gasolina es un tema que repercute y que trasciende en el efecto multiplicador de la economía, va en contra del ciudadano. Se eleva la economía, se eleva la gasolina, se perjudica la economía familiar, se encarecen los servicios básicos. Creo que ese es un tema sensible. Por supuesto que también es cierto, la Secretaría de Hacienda mintió cuando dijo que si se le autorizaba la banda de 3% máximo al mes, más o menos, llegaría un momento en que iba a bajar el precio de la gasolina. No es así. Ha mentido. Las circunstancias de la gasolina para que tengamos idea de lo que estamos hablando, de cada 10 litros de gasolina que se consumen en este país, en primer lugar en términos fiscales, el 40% va como impuesto especial a la Secretaría de Hacienda. De esos 10 litros, 4 litros se exportan, es decir, se importan, se compran, porque el consumo nacional es mayor que la productividad. No estamos refinando, no le estamos poniendo valor agregado al petróleo, a los combustibles, y eso nos encarece la vida, la economía, y repercute, por cierto, en temas tan esenciales como es los costos de la vida. Muy bien, muchas gracias, diputado. Por favor. Con mucho gusto. Hablar de la importancia de la gasolina, yo le cambiaría el nombre. El daño que le han hecho a la cadena productiva de este país. A consecuencia, y yo sí secundo, es la reforma energética. Si es consecuencia de muchos años, entonces yo pregunto, ¿por qué se nos dijeron mentiras? ¿Por qué dijeron que iba a bajar la gasolina, el gas, la energía eléctrica y que iba a haber empleo de sobra? Es más, empleos copeteados. Y hoy lo que tenemos es que a la economía mexicana se le está haciendo daño. Se sube la gasolina, sube el transporte del mercado, sube todo. Es una cadena productiva que una cosa nos lleva a la otra. Y yo quiero aumentar. La gasolina que realmente se importa alrededor del 60%. Descubrieron el negocio rápido, cortito y efectivo. Gasolina barata, se vende gasolina cara. Y es una manera de generar recursos a través de los diferentes impuestos que ya todos conocemos, como el impuesto especial. Se genera muy buen dinero. Hoy hay que pensar ya en este momento de manera seria con todas las actividades políticas, muy prudente, respetuoso, que hay que plantear una reforma a la reforma. ¿En qué sentido una reforma? En el renglón fiscal hay que dejarle más a petróleos mexicanos, hay que defender lo que es nuestro y no dejar que los privados vengan a hacer de las suyas como si fuera suyo. Hoy más que nunca, la reforma a la reforma está a la vista y espero que haya conciencia de los grupos parlamentarios y desde luego del gobierno federal en buenos términos buscar algunas soluciones porque esto no se ve claro. Muy bien. Muy bien, cerramos este primer bloque con usted, diputado. Germán Rallis, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. Creo que el tema de los energéticos, específicamente de la gasolina, no nada más ha generado turbulencia en lo que hace unos momentos discutíamos del presupuesto de egresos 2017, también lo fue en el 2016 y así ha sido una discusión permanente a partir de la famosa reforma energética. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué estamos haciendo? Pero sobre todo, ¿qué está viviendo la comunidad? Es muy importante hablar que pues, los energéticos, sobre todo la gasolina o los derivados del petróleo, tienen mucho que ver con la productividad, tienen que ver con la industria, tienen que ver con la economía incluso familiar, tienen que ver en cómo nos transportamos. Hace un momento tú atinaste en decir, y también cómo contaminamos, porque también habrá que decir que gran cantidad de los combustibles o de las gasolinas que se importan son de pésima calidad. Hace unos días discutíamos el tema y decíamos, bueno,
el grave problema que tiene la Ciudad de México en el tema de la contaminación tiene que ver con cuántos vehículos circulan, pero también qué calidad de combustible están quemando. Entonces, yo creo que es una discusión que tendrá que hacerse con mucha responsabilidad. Haber definido una estrategia por parte de la Secretaría de Hacienda de manera de liberalizar el precio de la gasolina en un proceso que tendrá que ver con el tiempo y que tendrá que también estar regido por ciertos limitantes regionales, pues no queda claro a los comercializadores, no queda claro a la industria, no queda claro a los que se dedican al tema de la venta de combustible, de cómo van a estar esas reglas definidas y sobre todo muy claras. Un tema adicional que tendrá que ver tiene que ser el impuesto especial que se le tasó a la propia gasolina, que hoy pues tiene que ver mucho también con los ingresos que genera este país y sobre todo a la falta de la producción de petróleo. Evidentemente el impuesto pues, hoy genera grandes recursos o ingresos presupuestarios al propio país. Bueno, pues eso es lo que usted puede apreciar en términos muy amplios de este tema, que por donde lo quiera usted mirar es un tema propicio para el debate y para muchas preguntas, ¿no? Y una de las preguntas es, ¿y por qué cuando teníamos refinerías de petróleo las cerrábamos? Había una en Azcapotzalco, desapareció, la volvieron parque, ¿está bien? Pero mientras se cierran refinerías, se importan refinados. Si usted tiene una respuesta para eso, pues me la dice, por favor. Pero si no me la puede decir ahorita, yo después se las pregunto a los diputados, porque ellos sí saben. Vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos. Si todas hacen lo mismo que los hombres, ¿por qué no compiten como iguales? La Cámara de Diputados legisla para fortalecer la participación de las mujeres en la toma de decisiones en condiciones de igualdad. Cámara de Diputados, 63ª legislatura. Gracias, regresamos con usted. Pues comentábamos hace un rato que hoy estamos importando y tratando de abrir un mercado para poner los precios de acuerdo con la oferta, la demanda, el precio internacional y, en fin, todos los componentes de la libertad comercial. Y que este país tenía un sistema de refinación, había una área de petróleos mexicanos que se llamaba refinación, Pemex Refinación, y bueno, de pronto empezamos a importar grandes volúmenes de gasolina y como no se podía subir el precio, se subsidiaban las importaciones y entonces se hacía un círculo vicioso financiero muy complicado, cerrábamos las refinerías, las otras pues no tenían una actualización tecnológica suficiente, se producía gasolina con mucho azufre, con plomo, en fin, son demasiados componentes entre los químicos y los comerciales y los fiscales y todo aquello que se hablaba antes de la hegemonía nacional en la comercialización y producción de hidrocarburos. Y bueno, ¿qué pasó en el camino? A ver, ¿quién me dice qué pasó en el camino? A ver, Rocío, por favor. Bueno, desde hace más de 2 décadas se diseñó una política energética equivocada, completamente equivocada. Nosotros ocupábamos el 5º lugar a nivel mundial en procesamiento de petroquímicos. En refinación, nosotros en el año 2000 apenas importábamos muy poquitos refinados, gasolinas. Hoy importamos más del 50% de lo que consumimos. Tenemos casi 500,000 barriles diarios que no estamos procesando al día. Y cuando digo derivado de la reforma energética, voy a decirles por qué. Primero, bajó la producción petrolera. Bajó porque a Pemex se le quitan campos, porque se agota el Kutmalop-Sap, que viene en una declinación tremenda, por malos hábitos operativos, porque Cantarell se le inyectó nitrógeno por malos hábitos operativos, y toda esta política energética inadecuada baja la producción, tenemos menos petróleo para que entren a nuestras refinerías y hay compromisos
que firmó este gobierno y el gobierno anterior de Calderón para vender petróleo al exterior, a Corea, a India. Estamos mandando a Estados Unidos el petróleo extraligero, que casi es gasolina ese petróleo. Lo estamos vendiendo y nosotros nos estamos sacrificando. Es como el ejemplo de que vendemos las naranjas y compramos el jugo. Una política equivocada. No han hecho refinerías. Calderón anunció que iba a hacer una, compraron terrenos, todo este teatro que hicieron y que no aterriza. Y ahora nos dicen que somos tontos si queremos poner refinerías. Y lo digo porque lo ha dicho Hacienda. Ese no es negocio. Entonces, 140 refinerías que hay en Estados Unidos. En la India está la refinería más grande del mundo, que procesa 1.200.000 barriles al día de petróleo. En Venezuela hay una refinería que procesa 1 millón de barriles al día. Ellos están procesando su petróleo, vendiendo refinados a todo el mundo. Nosotros no. Eso es una política económica energética equivocada. Cerraron la de Azcapotzalco porque estaba en el centro ya de metropolitano, que contaminaba. Está bien, pero habrán otra. Que porque nuestras refinerías están viejas, 3 ya se reconfiguraron, ya se les metió muchísimo dinero, una de corrupción tremenda, se han adecuado, faltan otras 3, y yo ahí pongo una atención. Ayer estuvo el director de Pemex y el director de Hacienda en Nueva York, que porque fueron a calmar los mercados, dice la prensa. No fueron a calmar los mercados, fueron a decirles, ya nomás nos queda refinación. Se las ponemos aquí en el plan de negocios. Vayan, hagan. Es lo único que nos queda porque ya abrieron todo. Mal. Mal. Tanto como relaciones exteriores, porque hay un presidente que dice que nos va a hacer un muro y nosotros andamos calmando el mercado, entregando lo único que tenemos de transformación industrial. Vuelvo a decir, es una política energética equivocada. Ningún país hace esto. Ahorita en Ecuador están ya levantando una refinería en Ecuador de 300,000 barriles diarios de procesamiento como las que tenemos aquí. O sea, todo mundo va en un sentido positivo. No, entonces, además, pues Rafael, ahí nosotros estamos. A ver, ¿algún comentario? Pero además, diputada? Rafael, yo te quiero decir algo. Estamos en el siglo XXI, estamos en la era del conocimiento. Los países ricos antes eran los que tenían la materia prima. Ya no es así. Los que procesan, los que le ponen valor agregado, los que industrializan la cadena productiva, son los países que trascienden y tienen la fortaleza económica. En ese sentido, hablando de gasolinas, pues el tema es, por supuesto que estamos de acuerdo. Es correcto lo que dice Rocío, es decir, vendemos la naranja y le compramos jugo. Ese es un ejemplo muy preciso. Yo creo que ahí está la falta de una política industrial energética adecuada. Siento que en materia de gasolina, estimada sociedad, ha fallado este país. Las refinerías son indispensables, por supuesto que lo fueron en su tiempo, y no se aprovechó la era de la abundancia. Una falta de planeación. ¿Qué tenemos que hacer ahorita? Porque es la pregunta, la solución. Tenemos que fortalecer los puertos. Miren, exportamos petróleo, la gran mayoría a Estados Unidos y a una mínima parte a los países de Europa y de Asia. Le compramos gasolina a Estados Unidos, aproximadamente 3.5 litros de los cada 10 que consumimos. 0.5 litros se los compramos a Singapur, a Finlandia incluso. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que diversificar ahorita nuestras transacciones comerciales derivados del triunfo de Donald Trump. No podemos depender de la compra de gasolina mayoritaria a Estados Unidos y no podemos exportar mayoritariamente a Estados Unidos el crudo. Tenemos que invertir nuestras visiones comerciales, tenemos que diversificar la venta de gasolina, la compra de gasolina a otros países o refinarla nosotros. Y tenemos que exportar a otros países para no depender de Estados Unidos, porque hay una incertidumbre comercial con el triunfo de Donald Trump. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fortalecer precisamente el puerto de Coatzacoalcos para recibir todos los comercios y todas las entradas de los países de Europa y el Pacífico Salina Cruz para fortalecer la compra de
de cualquier país asiático. Bueno, pero si me, creo que si me permiten a ver, sí, por favor, diputado. Yo creo que efectivamente el tema de que estamos exportando petróleo e importando gasolina es una situación que efectivamente tendremos que revertir. Lo que yo quiero centrar ahorita el debate es no en lo que no se hizo en el pasado. Ya llegamos a la conclusión de que efectivamente hubo una política equivocada, falta de inversión en materia de infraestructura de refinación, que generó el problema que tenemos hoy en día, en donde estamos teniendo que importar el 54% de las gasolinas que se consumen en el país, que estamos hablando de que son casi poco más de 793 millones de barriles diarios lo que se consume de gasolina en el país. Sin embargo, creo que lo que tenemos que discutir ahorita es el futuro, no lo que no pasó, no lo que no se hizo en el pasado. Y a mí me parece que la estrategia que en estos momentos está planteando Petróleos Mexicanos es la correcta. En este momento en el que estamos es mucho más complicado poder ponerse a invertir como Pemex en la refinación que asociarse con privados para poder compartir los riesgos y el monto de la inversión, y que finalmente pueda Petróleos Mexicanos dedicarse a invertir más recursos en ser mucho más productivo. Hoy en día es una empresa productiva del Estado y están privilegiando en el plan de negocios la rentabilidad de la empresa, y para poder ser una empresa rentable hay que aprovechar las ventajas que da la reforma energética, en donde te permite asociarte con particulares para que puedas sumar riesgo, capitales y diversificar con ellos tu oferta y minimizar también tus riesgos. Ahora, en este sentido, ¿podrá llegar el momento en el que Pemex ya no refine, ya no perfore, sino simplemente administre la concurrencia de empresas con las cuales se asocie y pase de ser una empresa productiva a una empresa administrativa? No, de ninguna manera. Pero en esa ruta vamos. No sé, yo creo que yo hablando, hace un momento escuchaba con atención a mi compañero diputado, decía, pues efectivamente es un esquema de mercado básico. Es como construir la rentabilidad de una empresa que es del Estado cuando no le inyecta recursos, cuando no hay un plan de productividad, cuando las políticas que se han generado han sido efectivamente, como dijo Rocío, fallidas. Yo creo que tenemos que buscar esquemas muy claros. Primero, es como en los temas macroeconómicos, y lo hemos manifestado en muchas ocasiones en este mismo programa, los precios internacionales del petróleo no están alineados con el tema de la producción. O sea, efectivamente hoy dependemos de temas externos y eso ha golpeado la producción de nuestro país. Pero también no hemos hecho una producción adecuada, también no hemos invertido en temas de cómo generar productividad en el tema de la extracción de petróleo. Hoy tenemos elementos adversos, pero también hablamos de la política básica, de la política de mercadeo de una industria que a todas luces impacta a la vida cotidiana, no nada más de la industria, sino de la economía familiar. Lo he dicho muchas veces. ¿Qué piensa el ciudadano? Aquellos gasolinazos que permanentemente se han dado, que incrementan los costos de productividad de cualquier pequeño o gran negocio, y esos son los temas que tendríamos que discutir. Hoy la importación, pues efectivamente está impactando mucho el mercado. El esquema a futuro en el cual se tendrá que analizar y sobre todo efectuar el comercio de gasolinas en el país no me queda del todo claro, y creo que tampoco le queda del todo claro a la Secretaría de Hacienda, y eso ha generado primero incertidumbre y segundo seguramente pues rutas que tal vez no sean las adecuadas para el futuro de los energéticos en México. Creo que tendremos que buscar hacer un análisis más profundo. Bueno, pues el recorte que tuvo Pemex en el pasado presupuesto anunciado pues fue de manera grave, más de 100,000 millones de pesos, y la pregunta sería a nuestros televidentes, a la comunidad, ¿vamos en la ruta correcta en el tema energético o tan solo estamos haciendo análisis futuristas, pero sin embargo el litro de gasolina cada día es más caro? Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa para darle ocasión al comentario de Miguel Reyes Razo en esta mitad del programa, y regresando rápidamente de este pequeño segmento, continuamos a ver si alguien quiere engancharse con esta pregunta: ¿vamos en la ruta correcta o no? Sigue de cerca el trabajo de los diputados. Infórmate, conoce, entérate y participa. Toda la Cámara en todas las redes. Sesiones en vivo, Facebook, comisiones, eventos, Twitter y noticias. Videos, YouTube, imágenes, Flickr, podcast, SoundCloud. Cámara de Diputados, 63ª legislatura.
A veces puede parecer algo cursilón, a veces hasta, como decíamos, algo chocante o algo ahí fuera de órbita, fuera de lugar, se les pasó la mano, solemos decir coloquialmente entre familia, con los amigos, ay, qué cosas se les ocurren. Pero a veces las Naciones Unidas, estas organizaciones que pretenden darnos guía y rumbo en el mundo, tienen razón. No a muchos, se luchó, se dedicó todo un mes, creo que el de octubre, a la lucha contra el cáncer del seno femenino, y que también se da en los hombres, también lo pueden padecer los varones, pero desde luego el enorme número, la legión de quienes pueden padecerlo está en las mujeres, en el sexo femenino. Y hoy, en pleno noviembre, estamos con varios días. Por ejemplo, hubo el Día de la Diabetes, ¿verdad? El exceso de azúcares en sangre, la incapacidad de nuestras glándulas de secreción interna, como el páncreas, glándula importantísima para procesar, para darle vuelta, para convertir, que se convierte todo en azúcares, en almidones, y que éstas no dañen la salud. El Instituto Mexicano del Seguro Social, allí en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, tiene una clínica de la obesidad. Deberían los niños ir a ver ahí cómo hay personas que pesan 150, 160, 170, 180 kilos, los pesan, usted que nos está viendo aquí desde el Congreso y nos ve con asiduidad, cosa que agradecemos, como se pesan bultos en la Merced, en la próxima Merced, pues estamos en San Lázaro, y se pesan bultos y se pesan toneladas en grandes, en terribles básculas. Ahí se suben a las personas, ahí hay de esas básculas en la clínica de la obesidad del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Imagínense ponerse así, pues es una vida muy triste, muy costosa, no es vida. No puede moverse, no puede ir, tiene que valerse, y si no tiene, ¿quién ayude? ¿Quién auxilie? ¿Quién caritativa, cariñosamente también, pueda ayudarlo? ¿Se imagina usted? Entonces los niños deberían ir para ver los efectos de una mala nutrición. Pero como en la seguridad, como en todas las cosas, la colaboración de la ciudadanía es de usted, del señor, de mis compañeros de staff aquí en la Cámara de los Diputados, que están detrás de las cámaras, que se hacen la producción de desde el Congreso. Si cada uno se cuida, abaratamos, descendemos dramáticamente los niveles de la enfermedad. Es el ejemplo, es el consejo. ¿Cómo lo practica? Pues practicándolo frente a nuestros hijos, frente a los nietos, cómo comer, cómo asearse, cómo no andar taqueando en las 4 esquinas para morirse de una terrible salmonelosis, de una tifoidea, como se decía antes, que son galopantes y lo van a dañar horrible, contraer amibiasis. Uno puede cuidar, uno es su dueño, uno es su responsable, uno puede vigilar muy bien su salud, mucho mejor que cualquier médico. Uno es su médico. Prevéngase usted a sí mismo. Es el día en el Día de la Diabetes. Y casualmente, mientras estamos trabajando para ustedes desde el Congreso, llega el Día Mundial sin Alcohol. Un día sin alcohol. Las cifras son fantásticas del consumo de alcohol. En España los niños están bebiendo, según unos reportajes recientes, a los 11 años ya andan. Hay una gran... El alcohol en los países europeos está muy en su cultura. El vino está presente en su mesa constantemente, lo ha estado siempre. Pero ahora los muchachos, pues es muy fácil de comprar, dice un especialista español, nos preocupamos por si consumen marihuana o si consumen alucinógenos o si consumen, pero lo más próximo es el alcohol. En cualquier mostrador, en la miscelánea de la esquina, en la tienda de Don Pepe, se están vendiéndose ya una botella de ron, una botella de ginebra o las cervezas. Es la puerta de entrada al alcohol, que asesina, que liquida, que mata, que causa accidentes. Es la puerta también para ser atraído, invitado, ser tentado para seguir bebiendo. Y se siente uno muy bien. Caray, que vengan las otras copitas de mezcal, que al fin nada ganamos con ponernos a llorar, reza un corrido popular. Pues sí, no se llora en ese momento, pero al día siguiente y al que sigue, y si le sigue, pues entonces es causa también el alcoholismo de maltrato a las mujeres. Hace algunos años, cuando tenía yo que vender un producto que se llamaba Enavid E, un anticonceptivo, las encuestas revelaban que las señoras decían, es que mi marido toma el fin de semana, llega del trabajo tomado y me usa. Imagínate usted qué término. Y entonces viene un niño en ese alcoholismo. O si la mujer se negaba, pues era golpeada. Hace la violencia.
hace el mal olor familiar, destila el alcohol, sigue destilando mal. De suerte que hay que aplaudir a Naciones Unidas, que nos tienta también, que nos convida, que nos incita, que nos insta a tener un día sin alcohol. ¡Qué caray! A lo mejor es mejor decir salud sin una copa en la mano y procurar la salud que decir que vengan las otras copitas de mezcal. Un día sin alcohol, un día sin azúcar, un día sin refrescos de cola. ¿Por qué no? Está la salud. Salud y buenas pesetas y tiempo para gastarlas, decían también por ahí. Soy Miguel Reyes Razo, su servidor. Hasta la próxima. Bien, muchas gracias. Regresamos a esta emisión en la que hemos estado analizando en los minutos anteriores algunos de los aspectos que tiene la gasolina como parte del motor económico y como parte de una industria fundamental en la historia de México. Y bueno, con todos los ángulos que usted ya ha escuchado y los que le falta escuchar ahora que continuemos con este análisis, con el auxilio de las diputadas y de los diputados aquí presentes, a quienes de nuevo les agradezco su participación. Me decía que usted se había quedado como en el arrancadero. Pues a ver, arránquese. Contestando a tu pregunta, si vamos bien, no vamos bien. Tal vez las buenas intenciones no ayudan a resolver los problemas de una sociedad como la nuestra. La reforma energética llega y llegó tarde. ¿Qué es lo que quiero abundar? En el grupo parlamentario del PRD, cuando se aprueba la ley de ingreso, no aprobamos la liberación de gasolina. ¿Qué significa? Pues significa que nuestra petrolera mexicana es la que va a estar llevando la gasolina al lugar más remoto de este país, a donde los privados no quieran llegar, no quieran ir, porque los privados vienen por el negocio. Las empresas privadas nunca son madre de Calcuta. Son empresas que vienen a hacer lo que por derecho tienen, un negocio. La liberación de la gasolina van a contemplar pues diferentes participaciones. Ya hay autorizados o ya hay 105 permisos para que haya más particulares interesados. Ya hay empresas transnacionales asentadas, ya están listas para trabajar en el negocio. ¿Por qué no vamos bien? El desempleo que se ha dado en los estados donde el empleo estaba basado en la industria petrolera es fatal. Las inversiones que se nos dijeron, pues hemos tenido que salir a países ajenos, no a llamar la inversión, sino a ofertar lo que es de nosotros. Empresas privadas tendrán bondades como un 60% deducibles, cuando la nuestra llegará a 12.5, 13. Todas esas partes no nos ayudan. Quisiéramos que nos fuera bien a todos. Por eso seguiré insistiendo. Vayamos a trabajar de manera conjunta en el orden del gobierno federal, en el conjunto legislativo. Hay que hacer una reforma a la reforma. ¿En qué renglón? En el renglón fiscal. Cuando dicen, hay que ver para el futuro, sí hay que ver para el futuro. La reforma ya está, totalmente de acuerdo. Pero hay que trabajar en una reforma a la reforma, en el renglón fiscal, darle más a la empresa petrolera, a la que nos dio carreteras, nos dio educación, nos dio salud, dio el ingreso que era el pilar Petróleos Mexicanos de este presupuesto nacional, de muchos otros atrás, que hubo malas administraciones, pues había que combatirlas. Que el petróleo bajó, por eso dije, la reforma energética llegó y llegó tarde. Lo que más lamentamos es, se nos habló de empleo y hay desempleo. Se nos habló de inversiones y no han llegado. Se nos habló de una estabilidad petrolera y no la hay. Se nos dijo que era lo más sano y lo mejor, pues sí, lo único es que no pregunté, ¿para quién? Si para los mexicanos o para iniciativas privadas, extranjeras y propias. Ojalá las mexicanas
pudieran hacer esas inversiones para que estos recursos económicos se pudieran quedar aquí para seguir generando empleo. Toda acción como la reforma energética, si no tiene generación de bienestar social a los mexicanos en el sentido económico y genera empleo, no será bueno. Muy bien, pues a ver, una pregunta que tiene que ver con este asunto fiscal que algunas personas a mí me han consultado. Si actualmente el precio de la gasolina no es un precio que tenga relación directa con el producto que se está vendiendo, sino con el aprovechamiento fiscal, ¿cómo la concurrencia del mercado, cuando venga la gasolina de Exxon, esa también tendrá el aprovechamiento fiscal y por tanto el precio necesario para que le otorgue rentabilidad? ¿O qué va a pasar? Aquí se señalaba ya que básicamente es el IEPS, pero no es solamente el IEPS, es el IEPS que se queda en la Secretaría de Hacienda, es el IVA y es el IEPS de los estados, que los estados también tienen una participación en el precio de la gasolina, y también el impuesto al carbono. O sea, es una composición bastante compleja fiscal la que tiene la gasolina. Yo creo que es algo que tendrá a la larga que irse flexibilizando. ¿Cómo se va a comportar el precio de la gasolina con la flexibilización ya de la importación y de la liberalización del precio? Pues tendrá que comportarse de acuerdo a la oferta y la demanda. Los impuestos están fijos, es decir, si hubiera la capacidad de alguien de importar gasolina más barata que lo que actualmente se tiene como precio de referencia, entonces... ¿Qué es de cuánto ese precio? Es varía, está aproximadamente entre 4 y 5 pesos el precio de referencia que se tiene como precio base actualmente, más toda la carga impositiva que se tiene. Sin embargo, si alguien importa una gasolina más barata, la carga impositiva va a ser la misma, de tal suerte que el consumidor al final del día se le podrá vender una gasolina más barata. O sea, el impuesto no va a subir en función de la diferencia de precios de la gasolina, el impuesto queda igual. Es la misma tasa impositiva que había en el pasado. ¿En proporción? Es fija, sí. O sea, sí, es el tanto por ciento. Proporcionas, claro. Sí. No es una Hay una que es fija y hay una que es fija y hay una que es variable. Ah, por eso nadie entiende. Era lo que yo decía, es una fórmula bastante compleja. Es una fórmula bastante compleja. Yo tengo una reflexión que, escuchando a mis compañeros, quisiera que pudiéramos hacer en conjunto con los televidentes. Tiene que ver con lo que hemos platicado en la discusión del presupuesto, no nada más también de este año 2017. Tiene que ver con el escenario internacional que hemos platicado también y tiene que ver con el fortalecimiento de algo que creo debe ser una estrategia nacional, el fortalecimiento del mercado interno. ¿Qué es lo que tenemos que generar para producir más, para ser más competitivos y para poder fomentar y fortalecer esta economía que es hoy codependiente de un país que a todas luces manda señales de posibles modificaciones, sino hasta de un poco de agresividad en el ámbito económico y comercial? Hoy hay una gran inquietud por parte de la iniciativa privada de qué va a suceder con los grandes tratados, que tiene mucho que ver con el comercio y con la industria, y evidentemente los energéticos no pueden estar fuera de esa agenda. ¿Qué va a suceder con la competitividad cuando no tenemos con claridad un elemento que es fundamental para la productividad de nuestro propio país? Yo sí quisiera que centráramos también parte del debate en qué estamos haciendo, no nada más para la rentabilidad de una industria que a todas luces o de una empresa que está en un proceso quirúrgico de corazón abierto y que significará meterle muchos más recursos y sobre todo mucha más tecnología e innovación para fin que pueda suplir con el energético que requiere este país, pero sobre todo qué va a suceder con esa estrategia que se tiene hoy definida, que tiene que ver con el control de los precios, que hoy bien lo decía el diputado en esa banda del porcentaje que se tiene en los precios y que no se puede salir, pero anticipándonos al año que viene en la liberación de los precios de la gasolina, de los energéticos, su propia procedencia, la garantía de que sea un combustible que cumpla con las reglas medioambientales, que eso está en entredicho, y que también tiene que ser elemento de valor para fin de que esas cadenas productivas se fortalezcan. Hoy no queda claro y esa estrategia pues creo que está en entredicho. Yo sí quisiera que por parte del Ejecutivo Federal se definiera una ruta clara, ya que no existe, de manera que la industria pueda sostenerse en un elemento energético fortalecido, sobre todo muy bien sustentado, para fin de que sea elemento de desarrollo de este país y no un elemento sobre todo de inflación, incluso
que tenemos para los propios precios que tenemos al consumidor. Gracias. A ver, nada más una cosa en relación a la calidad de las gasolinas. Tenemos 3 minutos de este bloque. Si quieren, los agotamos en esta discusión y después en el próximo bloque usted empieza, diputada Nale. Ok, a ver. Simplemente en la calidad de las gasolinas. Es una falsedad sostener que tenemos una mala calidad de gasolinas. Existe una norma oficial mexicana, que es la 016, que emitió la CRE, que nos obliga a importar o producir gasolinas con cierto grado de azufre. Actualmente, y gracias a una inversión de más de $3,000 millones que hizo el gobierno de la República, vamos a poder tener gasolina de ultra bajo azufre en todo el país. Que esto quiere decir que son solamente gasolinas que contienen entre 30 y 80 partes por millón de azufre, cosa que no existía. Teníamos gasolinas que tenían entre 300 y 600 partes por millón. Eso ya no va a existir gracias a esta norma que emitió la CRE y que estamos obligados a usar. Bueno, nomás por la alusión, nomás quisiera decirle que en las contingencias ambientales que hubo en la Ciudad de México en meses pasados, uno de los grandes temas a discusión precisamente era el cuestionamiento del origen, y de la calidad de la compra de la gasolina que se importaba a este país. Y no lo digo yo, ¿no? Lo decían institutos especializados, y yo creo que es un tema que habrá que cuestionar. Yo concedo que puede existir la posibilidad de importar mejores gasolinas, pero creo que sí es importante que se maneje esa normatividad con total apego a las legislaciones Así es, vigentes. nada más. Se decía que eran importaciones de gasolina de China. México nunca ha importado gasolina de China. Y eso se aclaró. Y la contingencia ambiental que hubo en el Distrito Federal no fue producto de las gasolinas. Es una serie de cuestiones que son mucho más complejas. Es sistémico, no es solamente una causal, es una variedad de causales. Simplemente la industria que hay en las zonas metropolitanas también son Pero un comentario en ese sentido. Quizás sean más contaminantes que los automóviles. Un minutito. Un comentario en el sentido de la norma oficial mexicana. De manera análoga, la 012, que es pesos y dimensiones dobles remolques, establece los pesos, 31 metros de longitud y 60 toneladas no se respeta. Es decir, no es una garantía que exista la norma oficial mexicana si no se supervisa, si no se fiscaliza bien. Hay normas, pero muchas veces las normas no se cumplen y entonces, bueno, pues pasa lo que pasa, ¿no? Vamos a la última fase del programa, la última etapa, y por lo pronto hacemos una pausa, regresamos porque la diputada Nale tiene algo que comentar. Algo guardado. En México, el cáncer de niños de entre 5 y 14 años es la principal causa de muerte. Quiero que todos mis amigos estén bien. Porque ellos merecen alcanzar sus sueños, la Cámara de Diputados buscará que el Seguro Social, el ISSSTE y la Secretaría de Salud asignen recursos preferentemente y se coordinen para atender a más niños con cáncer. Yo quiero ser en el futuro una actriz o una psicóloga. Hagamos que alcancen sus sueños. Cámara de Diputados y Diputadas, 63ª Legislatura. Gracias. Regreso con usted y con esta mesa en la que hemos estado analizando el asunto, el explosivo tema de la gasolina. Por favor, diputada. Bueno, yo quiero retomar lo que había dicho aquí la diputada Trujillo. Tenemos que ver hacia adelante, no hacia atrás. Parece ser que nuestro pecado fue haber llegado 30 años antes que todo el mundo. 30 años antes hicimos complejos, hicimos refinerías. Parto de ahí. 2. Pemex ahorita tiene más de 800,000 millones de dólares de deuda. ¿A dónde se fue ese dinero? ¿A dónde? ¿No se fue inversión? ¿No tenemos para unas reconfiguraciones? Yo no estoy de acuerdo en que ahora esta nueva administración dice, vamos a entregar en asociaciones o alianzas estratégicas nuestras refinerías. Y no estoy de acuerdo porque todo eso nos costó, se invirtió y se pueden bien operar. No se operan bien porque esa torre de Pemex está llena de burócratas. Corrieron a los especialistas. Una política equivocada. Vamos a partir de ahí. De que ahora se las tenemos que dar como si no tuviéramos el mal ejemplo de Pajaritos, que se entregó con todas estas mentiras que nos vuelven a decir ahora, reventaron Pajaritos y vamos a cometer otra vez el error. No estoy de acuerdo. Parto de ahí. 2, las gasolinas, el impuesto. Entre la materia prima, entre el procesamiento, un litro de gasolina nos puede costar hasta 9 pesos,
9.50. Es lo que cuesta entre procesamiento y demás. Hay 4 pesos que se lleva Hacienda de impuestos. Ya los gasolineros ganan 1 peso 10 centavos por litro. Yo digo, Hacienda va a sacrificar y ya no va a recibir esos 4 pesos ahora con la liberación. Pues no. ¿Acaso Hacienda va a decir, a ver, privados, extranjeros, voy a sacrificarme? No. Eso cuesta procesar 1 litro de gasolina aquí y en China. Entonces, tú tienes que fijar, en 1 litro vale tanto procesar gasolina, ya incluyendo la materia prima. Más impuestos, más lo que se le da al gasolinero, ni modo que el gasolinero no vaya a ganar. Por eso es que van a abrir las importaciones y va a fluctuar de acuerdo al mercado, sí, pero no va a bajar. No va a bajar el precio de la gasolina aquí, a menos que Hacienda quiera sacrificar un poco sus impuestos. Es básico, o sea, hay que verlo de esta manera. Por eso Morena, decimos no vamos a las alianzas estratégicas, les volvemos a decir, están haciendo mala estrategia de entregar el procesamiento, no podemos perder más soberanía energética, no la podemos perder, todo mundo va en sentido contrario menos nosotros. Morena, después del 2018 vamos a construir refinerías. Bueno, pues, a ver, diputado. Bueno, en primer lugar, quiero dar un marco general ya en este último bloque. Primero, hace 30 años la economía estaba petrolizada. La economía hoy no está petrolizada, no depende estrictamente de los ingresos petroleros. Tan es así que los recursos fiscales que han surgido en un gran porcentaje derivado de las nuevas reformas que se han hecho. Eso hay que reconocerlo, ¿sí? No todo está mal. Es un punto que hay que decir. Se sigue exportando ya en este momento el doble a los países asiáticos que yo mencionaba hace unos momentos. Es decir, se está haciendo un gran esfuerzo para no depender de la economía norteamericana en materia, en primer lugar, de exportación de crudo y en segundo lugar, de importación de gasolinas. Si nosotros cuidamos ese detalle en este momento de crisis que puede haber con la llegada de Donald Trump, insisto, es importante esto, como una recomendación al Ejecutivo Federal para cambiar su política comercial en materia de energéticos, debemos de exportar más crudo a los países europeos, asiáticos, y debemos de comprar, si no se puede refinar en estos momentos, más gasolinas a los países europeos y asiáticos para no depender del mercado norteamericano, porque es incierto, hay una incertidumbre cómo se va a comportar a partir del 20 de enero el nuevo gobierno de Estados Unidos de Norteamérica. Creo que ahí hay un punto específico que quisiera dejar como mensaje de este programa. Bueno, pues lo que pasa es que yo no sé si ustedes comparten eso de que hay una incertidumbre. Yo tengo la certeza total de que el gobierno de Estados Unidos se va a portar de una manera perjudicial para los intereses de este país. Es que es evidente, mucha duda, ¿no? Es evidente que Estados Unidos va a proteger sus intereses y él argumenta que el Tratado de Libre Comercio no está ajustado a los intereses y en su momento lo modificará. O ese es el anuncio que ha hecho. Aquí, pero en gasolina, pero no creo, porque Shell, Chevron, Exxon, eso está por arriba de lo que diga Trump. Ellos se mueven en todo el mundo. Aquí el tema es ver cómo vamos a fortalecer. Yo insisto en nuestro mercado interno, insisto en que la política que se pretende instrumentar a partir del año que viene, de dejar libre el precio de las gasolinas, no queda claro en las regiones, como en algunas sí y en algunas otras no. Eso podría generar incluso una competencia desleal entre los propios industriales de los energéticos y sobre todo cómo poder manejar que el precio de la oferta y la demanda no perjudique más al ciudadano y sobre todo a esa economía familiar. Yo nada más terminar mi comentario insistiendo, la economía mexicana se sostiene de la economía de la industria, de la empresa de familias, de millones de familias mexicanas, no es la grande, no es aquella macroindustria la que mueve este país, pero no nos son los pequeños. Mira, no nos equivoquemos, en Estados Unidos cómo se manejan las transnacionales, de una gasolinera a otra que esté enfrente, la variación son centavos. Mentira que uno le va a bajar $2. $2, claro. O sea, no es cierto, no. Son centavos. Entre ellos es una asociación de transnacionales que se manejan en todo el mundo
y así se van a mover. Aquí en México va a ser igual. A ver, serán centavos más, centavos menos, pero hoy por hoy, ya tenemos franquicias que eran de Pemex, que ya tienen otro logo y que Pemex sigue entregando gasolinas. Diputada, yo quiero abundar un detalle sobre lo que decía. Nada más, déjeme nomás comentar esto en apoyo de lo que dice la diputada. Bueno, a ver, Grupo Hidrocina, Grupo Eco, Grupo Lodermo, después Oxxo. Lodermo comercializa como la gas. Ajá. Y luego, permisos para Valero, 8.500 billones de litros, British Petroleum, 7.630 billones de litros, Shell, 5.000 millones de litros, Puma Energy, 14.000 millones de litros, y en el segundo semestre del próximo año, Chevron, Texaco. Bueno, y Pemex, yo puedo abundar ahí sobre... Nada más agrego algo, y Pemex solito 33.000 millones de litros. De lo que compra. A ver, yo quiero abundar algo, lo dijo muy interesante. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que invertirle a la petrolera, hay que hacer un rescate a lo que esté al alcance y lo que sea posible. Lo dije muy claro, la reforma ya está. Hay que hacer una reforma a la reforma. Nosotros como grupo parlamentario del PRD no apoyamos, no acompañamos la liberación de la gasolina. Hoy, vuelvo a repetir, la gasolina va a subir. Las transnacionales vienen con todo y para todo, y con todo para su negocio. Son empresas que no sabemos qué compromiso tienen con nuestro país, o nuestro país con las transnacionales, al revés, que hemos estado haciendo marchas forzadas para entregarle de manera rápida. Un ejemplo, Brasil cuando hizo su reforma, se llevó 5 años para llegar a ronda cero. Nosotros en 9 meses ya lo teníamos casi entregado. Ha sido un dispendio. Fue un dispendio. Y que por cierto, Lula anda huyendo de la... Termino de concluir. Si somos mesurados, inteligentes, prudentes, sin conflicto ni politizar nada, vayamos trabajando en una reforma. La reforma en el renglón fiscal, hay que darle más a la empresa, a nuestra soberanía, a lo que por muchos años fue nuestro orgullo. Una empresa entre las 10 mundiales que ocupaba uno de los primeros 3 lugares a nivel internacional. Hoy hago ese llamado a la reflexión, así sencillo, despacito. Busquemos y miremos hacia adelante. Busquemos cómo pudiéramos ayudar al gobierno federal, a la petrolera, en primer lugar, que se cumpla lo que se dijo en la reforma, que el director de Pemex iba a ser autónomo, que iba a tomar sus propias decisiones. Hoy tal parece que sigue el mandato de la Secretaría de Hacienda, buscar los canales más cortos e inmediatos, generar recursos a nivel de la petrolera a través de los impuestos que ya hemos mencionado. Alrededor de 4.000 millones de pesos diarios en el impuesto IEPS, IVA y todo lo demás. Muy bien, nos quedan 2 minutitos. Medio minuto. Nada más simplemente para precisar que si bien ya se autorizó la liberalización de los precios de la gasolina, esto no va a aplicar en todo el país simultáneamente a partir del 1 de enero. Hay que dejarlo muy claro. La Comisión Reguladora de Energía, con la opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica, van a publicar antes del 31 de diciembre un calendario, un cronograma en donde se establezca precisamente qué lugares van a tener ya la liberalización del precio y en dónde la propia Secretaría de Hacienda va a seguir manteniendo la fijación de los precios para evitar justamente que hayan abusos en algunas zonas que no tienen acceso a la competencia en el mercado. No hay pero tiene que ver infraestructura para meter toda la gasolina que vamos a necesitar. También Pemex le va a poner la infraestructura, también nosotros vamos a terminar colocando esto. ¿Quieren hacer refinerías? Porque ya abrieron la reforma, vengan y háganlas, pero no las que ya tenemos. Yo quiero abundar sobre ¿qué cree? Perdón, pero aquí ya se prendió un foquito. Hay una letra E con un tanquecito de gasolina, una bombita de gasolina, dice E. No vaya que ya se nos acabó el tiempo. Así que, si puede decir algo en 20 segundos, sí. Bueno, pues alejarse de la corrupción. El tema no es la economía de mercado, el tema es la corrupción, es la opacidad, no hay transparencia. Si Pemex no se hubiese manejado con corrupción de 30 años para acá, Pemex estuviera utilizando a los capitales internacionales a favor
Ahorita los capitales internacionales derivados de la corrupción que hubo en Pemex lo están explotando más. Y es redefinir el modelo económico. Este no va a funcionar, el que sea regional. Yo creo que nos vamos a tener que no hacer otro programa para hablar de la gasolina, de la turbocina, del diésel marino y de todos los, ¿cómo se llama? Petrolíferos, ¿verdad? Petrolíferos y petroquímicos, porque este petroprograma se acabó.